Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad, suscribiéndote en cesarvidal.tv. Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. Don Lorenzo Ramírez, visiblemente más mejorado, empieza a mostrar un rostro de verdadero fin de semana. Bueno, pues don Lorenzo, cuánto me alegro de que esté usted muchísimo mejor de cómo empezó la semana, que hay que ver cómo empezó. Y bueno, cuéntenos de qué va a ir el gran reseteo este fin de semana, aunque ya me lo imagino yo, porque es el segundo de una serie. Buenas noches, don César. Buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Yo normalmente, alguna gente lo sabe, me suelo poner enfermo justo el último día que terminamos la temporada. Es un tema de bajón de adrenalina. Este año pues se ha adelantado un poquito, pero casi mejor porque vamos a poder acabar con un cierto descanso y una cierta tranquilidad, sobre todo, pues evidentemente hoy que ya pues hemos conseguido pues el apoyo de nuestros amigos, una vez más. Como decía don Isaac en las redes sociales, gracias al rompehielos de la voz de César Vidal, que seguimos abriéndonos paso, decía don Isaac, entre las aguas heladas de la manipulación, la censura y la mentira. Estamos en condiciones de confirmar que el año que viene, Dios mediante, siempre, pues vamos a seguir con todos nuestros amigos. Vamos a poder seguir ofreciendo este programa de forma gratuita en todas las plataformas que quieran, porque claro, luego el tema de las plataformas, pues ya sabemos cómo va el tema de la censura. En todo caso, siempre en cesarvidal.fm y en cesarvidal.tv van a poder tener el programa. Agradecer a todos los que lo han hecho posible como todos los años, a todas esas personas que de forma anónima pues han ido donando en ese crowdfunding, digo de forma anónima de cara al público, porque evidentemente nosotros sabemos quiénes son y de hecho les voy a dar unas instrucciones ya, porque todos los años hay cierto despiste, seguramente por nuestra culpa, porque a lo mejor no somos muy claros. Y me gustaría saberlo porque soy consciente de que las miles de personas que han participado en ese crowdfunding, pues tarde o temprano van a escuchar este programa y si no lo iremos repitiendo. Ahora hay unos plazos determinados, es decir, todos los que han participado en el crowdfunding, el dinero no ha salido de su entidad financiera, no ha salido de su tarjeta de crédito. Hay que esperar a que termine ese crowdfunding porque es un todo o nada. Y a partir de ahí, pues cuando se produce ese pago. Varios elementos que hay que tener en cuenta. Número uno, el que quiera cualquier tipo de recuerdo, recompensa del programa, todavía tiene para participar en ese crowdfunding, bueno, pues hasta el día 11 de julio, creo que es el día que termina, que es el último día de la temporada de La Voz, la temporada regular, vamos a decirlo así. Así que todo aquel que quiera todavía puede hacerlo. Asegúrense de que su banco pase al pago cuando haya terminado el plazo del crowdfunding, porque muchos bancos españoles se quedan con el dinero. Así de claro, así de real, así de duro. Se quedan con más de una decena de miles de euros todos los años en cada una de estas campañas, que es un dinero que es de ustedes y que han decidido utilizarlo para financiar este programa, con lo cual al final nos lo están quitando a nosotros y se lo están quitando a ustedes y por lo tanto también, en su caso, pues yo les recomendaría que se replanteen, ¿no?, la relación con esa entidad financiera. En todo caso, una entidad financiera no puede negar ningún pago si ustedes les dicen exclusivamente y se dirigen a la entidad financiera. Sé que esto a lo mejor pues es un poco molesto, pero es que luchamos contra todos los elementos. Todas las personas que han participado, lo estoy haciendo esto sin un papel y me está quedando bastante bien, ¿verdad, don César? Me está quedando de fábula. Ya le he dicho yo que está muy recuperado, vamos. Todas las personas que hayan participado, que estén atentos al correo electrónico que dieron cuando hicieron la participación, la donación, la financiación. Porque es ese en el que en ese correo les vamos a pedir los datos postales para mandarle las recompensas. Que todos los años siempre hay algún despistado que dice, no me ha llegado la recompensa, y dice, hombre, es que tiene usted que darnos el dato postal, los datos postales cuando nosotros le enviemos el correo electrónico.
Así que, bueno, pues eso son prácticamente las instrucciones. Una vez que el formulario se vaya completando, lo solemos dejar el verano porque hay mucha gente que a lo mejor no accede al correo, no lo sabe, se acuerda, pues a partir de septiembre ya se encargan todas las recompensas, cada uno la que le corresponda, con ese recuerdo del programa. Iba a decir pequeño, ¿no? En algunos casos la verdad es que no son tan pequeños, y así pues luego se irán entregando en octubre, que es el momento en el que don Isaac tiene que pedir cita con el psicólogo y con el farmacéutico a la vez. Sí. Porque, claro, está en su casa llena de paquetes. Parece el protagonista de Death Stranding, del videojuego Death Stranding, echándoselo todo a sus espaldas. Así que, bueno, darle las gracias a todos nuestros oyentes. Ya lo ha hecho usted, ¿verdad? En su editorial tradicionalmente siempre lo hace así. Hoy vamos a hablar, o mañana en el programa, en el Gran Reseteo, vamos a hacer esa segunda parte del mini especial que hicimos sobre la corrupción en España, sobre la corrupción del PSOE. Titulábamos Prostitución, espías, terrorismo y cloacas del Estado. En la parte 1 estuvimos viendo un poco todo lo que tenía que ver con las saunas del presidente y explicando en buena medida cómo lo de las saunas era un tema que mediáticamente podía llamar mucho la atención, pero que lo recurrente o lo importante pues estaba más abajo, en un plano más subterráneo. Y mañana vamos a entrar a explicar en lo que ha sido ese proceso de caza de brujas, cómo Sánchez intenta darle la vuelta a la tortilla utilizando pues ciertos elementos, ¿no?, que bueno, pues están dentro de las cloacas del Estado y que no es que sirvan al mejor postor, es que sirven a quien se lo ordena en cada momento y lugar, que suele ser casi siempre el ministro del Interior. Vamos a hablar de Marlaska, vamos a hablar de Fernández Díaz, vamos a hablar de Rubalcaba, vamos a hablar del 11M, vamos a hablar de la realidad de ese sistema parapolicial que no opera al margen de la ley, y eso es, opera al margen de la ley, pero nadie persigue, ¿no?, ese tipo de actuaciones, porque tanto la Audiencia Nacional como en buena medida determinados jueces estrella y algunos fiscales y algunos ministros pues están prácticamente en el ajo, y sin el prácticamente, ¿no?, en una serie de actuaciones que han llegado a normalizarse y que da igual quién esté en el Palacio de la Moncloa, aunque en este caso Sánchez, con ese espíritu que tiene, ¿no?, profundamente totalitario, autocrático, pues ha intentado aprovechar y al final pues ha salido escaldado. De hecho, en estos momentos cuando estamos hablando don César y yo, está la UCO, la Unidad de la Guardia Civil, dentro de la sede del Partido Socialista, haciendo un registro. Fíjese. Y vamos a ver en qué acaba la cosa. Vamos a ver en qué acaba. Estaba viendo esta mañana algunas de las imágenes y me ha recordado muchísimo a una, iba a decir anécdota, pero en realidad es mucho más que una anécdota que comenté. Yo creo que en una de las entrevistas que me concedió usted, don César, y una vez también que hablé de Santander, hubo en el año 2016, se produce un registro muy similar en la ciudad financiera del Banco Santander. Muy similar. Sí. Fue el juez José de la Mata, la Fiscalía Anticorrupción, noviembre de 2015, inició una investigación pues para estudiar todas las actividades del banco HSBC en España, con sede en Londres, Banco de Hong Kong, que en realidad es uno de los elementos centrales de la City, un banco de delincuentes, como luego posteriormente se probó. Tras la publicación de la lista Falciani, pues había indicios que pues unían en toda la trama del HSBC también al Banco Santander. En aquel momento, yo que estaba trabajando en un medio de comunicación, puse un titular, además era un medio digital, normalmente se publica la información, un párrafo, dice seguirá ampliación y luego continúa, es un poco en el estilo de las agencias de noticias. Y pues titulé la Guardia Civil entra en la sede financiera del Banco Santander, registra la sede financiera del Banco Santander. No me acuerdo exactamente lo que puse. Rápidamente me llama por teléfono el Banco Santander, que sospechosamente tenía acceso al titular que estaba poniendo yo antes de publicarlo, lo cual no... Es bastante revelador, ¿eh? Es bastante revelador. Yo es que creo que el director de mi medio directamente llamó al Banco Santander. Pues, y cuando estaban hablando, pues debió entrar y mira lo que ha puesto, ¿no? Entonces me llama directamente el Banco Santander y al final aquello quedó como el juez de la Mata satisfecho con la colaboración del Banco Santander en la investigación. Algo así fue el titular, ¿no? Sí. Que parece un chiste, ¿no? Pero es totalmente cierto. Hoy los medios titulan la UCO registra ya la sede del PSOE para volcar el correo de Santos Cerdán y están registrando y están entrando allí. Las fotos que he visto yo no entran con los chalecos amarillos, pero bueno, pues básicamente ya están dentro de la sede del PSOE. A ver, esto es un caso que todo apunta a que, además de haberse llevado muchos dinero y haber recibido comisiones, sobres en B, etcétera, etcétera, aquí es muy posible que haya financiación irregular del partido. ¿Van a entrar a fondo en esto? Bueno, pues eso es lo que no sabemos. Es lo que hay que exigir, que haya una investigación. Todos los partidos que han tenido tareas de gobierno se han financiado de forma irregular. Pero no es que lo diga yo, ¿eh? No, lo dicen los jueces, ¿eh? Exactamente. Exactamente. ¿Y cómo será la cosa? Porque si esos jueces encima están controlados por ellos, entonces, ¿cómo será la cosa, no?
Así que mañana pues vamos a entrar a fondo en todo eso. Haremos un pequeño resumen del programa anterior, como siempre nos gusta. Hablaremos de la conexión judicial de todo esto, del ámbito jurídico, del ámbito de altos cargos judiciales con esa pareja de Dolores Delgado y Baltasar Garzón, muy relacionada con toda esta trama que empezábamos a desvelar ya la pasada semana, que además de Villarejo, además de García Castaño, pues había otros patas negras, en este caso de Rubalcaba, José Luis Olivera, y luego uno de esos también que es transversal y que trabaja con PP y PSOE siempre en el mismo sentido y que además en su caso pertenecía, entiendo que sigue perteneciendo al clan del Opus Dei, un Gabriel Fuentes que tuvo un papel fundamental en las horas posteriores al 11M y cuya figura ha quedado un poco enterrada. Desde luego que seguro que la mayor parte de la gente que nos está escuchando, a lo mejor los que han leído mi libro y los que nos siguen desde hace mucho tiempo no, pero para el gran público permanece en un segundo plano. Hablaremos de aquella comida en Riancho, de aquellos audios en los que se exponía como pues en aquel entonces Delgado, cuando tenía un cargo muy importante, la fiscal de la Audiencia Nacional, pues asumía con total normalidad que miembros de la delegación judicial española en Cartagena de Indias se fueran con menores de edad. Vamos a hablar también de cómo veía completamente normal que se utilizaran prostíbulos y saunas para poder realizar determinados chantajes. Entendemos que de tipo político, aunque la tentación, ¿no?, de que se produzca también algún tipo de petición económica siempre es elevada. Hablaremos de la conexión de esta trama con Feijóo, no ya con Fernández Díaz y con Rajoy, algo de lo que estuvimos hablando la semana pasada, sino con el propio Feijóo. Feijóo es muy amigo, ahora porque le ha dado un ictus y tal, ¿no?, pero Feijóo a García Castaño. García Castaño y su mujer, dos de los elementos claves también de la trama parapolicial y también hombre clave del 11M, es íntimo, o al menos tiene una muy buena relación con Feijóo. Veremos la operación que pertrecharon para derribar a Mario Conde en las elecciones gallegas. Hablaremos de la colaboración y la participación de servicios de inteligencia extranjeros, al menos el conocimiento en la mayor parte de todo esto que está sucediendo, una especie de tutela que iba a decir desde el 23F, pero yo creo que desde que asesinaron a Carrero Blanco, yo creo que esa ha sido la constante en España. Antes también, pero a partir de ese momento yo creo que ya prietan las filas. Innegable. Evidentemente, hablaremos también de Baltasar Garzón, cómo no. Como digo, de toda esta conexión también con el 11M, donde también hay un determinado negocio, o unos negocios de prostitución que en un momento dado, ¿no?, en la causa judicial, pues también apareció de forma tangencial, pero que me parece interesante también desvelar. Y luego, pues en la última parte hablaremos del caso Leire, de lo que sucede cuando Sánchez se retira aquellos 5 días, decía él, para reflexionar, en realidad para preparar una caza de brujas y una guerra sucia que le ha salido por la culata, básicamente. Ese es el resumen. En una operación salvar a Begoña, que en este caso a lo mejor sí sale bien, porque yo no he visto ningún titular de Begoña Gómez las últimas 3 semanas, sí, ¿no, César? Sí, totalmente. Ya no se habla de Bego, ya no se habla del hermano del presidente, estamos hablando de financiación irregular de un partido, posible, estamos hablando del secretario de organización imputado, que ya pues finalmente el juez ha aplazado la declaración de Santos Cerdán al 30 de junio, pero ya como imputado, y esta mañana pues se han reunido los dos tipos que mandan en el PSOE. Además lo han hecho en la Moncloa, Salvador Illa y Pedro Sánchez. Lo hemos dicho, Salvador Illa intentan blanquearlo, intentan que nadie sea consciente de lo que ha hecho, que básicamente es incluir a la empresa de Koldo García en un megacontrato sanitario de más de 2.500 millones, a una empresa sin experiencia con 5 trabajadores. Curiosamente fue en licitación con Ferrovial. Y bueno, pues él negó que esto existiera y evidentemente está ahí, ¿no? Y Sanidad además pagó sobreprecios por respiradores, en este caso, pues a esta empresa de la trama, un sobreprecio de 8,6 millones, que bueno, pues todo huele a que puede haber también comisiones irregulares. Por si no se investiga Salvador Illa es porque se pretende hacer una voladura relativamente controlada y quieren que alguien tenga al menos apariencia de limpieza. Usted y yo llevamos diciendo desde el año 2020, desde que empezó todo el tema del COVID, que Salvador Illa era un elemento central. Salvador Illa lo mandan a Cataluña para que dirija desde allí no solo el Partido Socialista de Cataluña y también el gobierno catalán, sino también todas las más importantes empresas públicas españolas. Si nos fijamos, hay gente del PSC en esos puestos de responsabilidad y ahora están viendo cómo pueden solventar la crisis y ya pues Illa y Sánchez a la limón. Así que eso tenemos. Mañana podrán entender mucho mejor lo que está pasando, sobre todo esa intrahistoria, lo que sucede debajo. Y luego al final vamos a hacer una reflexión para que no nos dejemos llevar por este guerra civilismo, por este enfrentamiento continuo, porque nos quieren llevar a un escenario en el que nosotros mismos nos convirtamos en golpistas y no podemos caer en esa trampa, ¿de acuerdo?
Así que haremos una reflexión que yo creo que será muy útil y que bueno, que nos servirá también en los próximos meses para tener una cierta brújula que nos sepa guiar en estos océanos de incertidumbre, don César. Así va a ser, no me cabe la menor duda de que este gran reseteo va a ser todavía mejor que el primero, que vamos, fue explosivo. Eso parecía una serie, pero de las buenas, no de las de Netflix. O sea, realmente estuvo muy bien y no me cabe la menor duda de que esta segunda entrega va a ser mucho mejor. Un abrazo muy fuerte y nos vemos este fin de semana, don Lorenzo. Fuerte abrazo, don César, hasta mañana.